esta mañana para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí en tu santuario, Señor Jesús. Ahora, Padre, te pido, Señor Dios, que tú nos des tu palabra, Señor, la cual, Señor Jesús, creemos y confiamos que será edificación para nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento a ella, Padre, por el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo. Yo me pongo en tus manos, Señor Jesús, pidiendo que tú me ayudes, Padre, en la exposición de esta escuela dominical, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Vamos a tomar las escrituras en el Salmo 32. Salmo 32, versos 1 y 2. Salmos 32, versos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. Amén. Tome su asiento. Bueno, seguimos estudiando este Salmo 32, que es la bienaventuranza a aquel que ha sido perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Y también en el verso 2 dice, a quien Jehová no imputa iniquidad. Vamos a ver la segunda parte. Ya vimos la primera, que es aquel cuyas iniquidades o transgresiones son perdonadas. Ahora voy a tomar el versículo, la segunda parte del versículo 1, donde dice borrados. La versión 60 dice cubiertos sus pecados. Ahora, el ser humano, con esto nos quedamos la vez anterior, el domingo pasado, él por sí mismo no debe intentar cubrir su pecado, pero Dios sí lo puede cubrir con la sangre de su sacrificio expiatorio. Esta verdad, porque está en la Biblia, ¿verdad?, con el hecho de no atribuir iniquidad, como dice aquí la Biblia, presenta lo que Pablo explica como la justificación. En Romanos, el capítulo 4, versos 6 y 7, Pablo toma este mismo salmo y dice, como también David dice ser bienaventurado. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Él está hablando de Abraham. ¿Cómo es que Abraham no tuvo que hacer alguna obra en lo absoluto para que Dios lo pudiera justificar? Y dice, como también David dice, bienaventurado el hombre al cual Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahora, en el Antiguo Testamento, desde luego, David se refiere a quien que aunque carece de buenas obras, sin embargo, David lo tiene como justo y le da esa calidad de justo en lo que él habla. Esto, desde luego, está en este Salmo, en el 32, del 1 al 2, y en este Salmo David deja, porque es quien lo escribe, deja establecido que Dios justifica a las personas aparte de sus obras o de las obras. Ahora, en esta bienaventuranza, David expresa claramente que no es una cuestión de logros, de méritos por parte de una persona, sino de que una persona sea perdonada por Dios. Ese es el énfasis, porque esa es la bienaventuranza, bienaventurado. Ahora, Pablo, aquí citando él el mismo salmo, o sea, el Salmo 32, él dice, bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Si usted recuerda, esta frase nos remite a Génesis 15, 16, donde dice la Biblia, y Abraham creyó y le fue imputado por justicia. O sea, Abraham no tuvo que hacer otra cosa sino creer. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Ahora, significa esto que cuando Pablo dice que la frase contado por justicia, refiriéndose de alguna manera a Génesis 15, 6, significa que Dios considera a una persona como teniendo una condición de justicia en la cual los pecados de esa persona no le son contados en su contra. Ahora, Pablo, aquí en Romanos el capítulo 4, él interpreta las palabras de David como un acto de gracia de parte de Dios, el justificar a alguien sin que haya hecho algo para merecerlo. Ahora mire, aunque Pablo toma textualmente el Salmo 32, él no cambia la palabra cubierto, que es la que él mismo menciona, pero desde luego que de acuerdo a la revelación que Dios ha enviado a través de su mensaje, eso tiene una aplicación más extensa.
Mire, el profeta de Dios dice en el sermón Redención en Totalidad, en Gozo, predicado el 30 de marzo del 54, párrafo 85, dice: nosotros ahora tenemos redención perfecta por medio de la sangre de Cristo. Ellos en ese entonces no podían tener redención perfecta porque era bajo la sangre de toros y machos cabríos, y eso no quitaba el pecado, únicamente cubría el pecado. Pero mire, es exactamente a lo que David se está refiriendo. Bienaventurado el hombre al cual, dice aquí, aquel cuyas iniquidades o transgresiones son perdonadas y sus pecados son cubiertos. Ahora, eso no es para desdeñar esa escritura, porque eso es lo que Dios está, en la manera en que Él se está refiriendo al ser humano. Que Dios es una bienaventuranza, que Dios cubre el pecado del hombre sin que el hombre tenga que hacer algún mérito para merecerlo. Por eso ahí reside la bienaventuranza. Ahora, el profeta aquí nos dice algo que nosotros ya sabemos. Bueno, no es que ya lo hayamos sabido, lo sabemos a partir de que escuchamos lo que él mismo dice. Dice: ahora nosotros tenemos redención perfecta por medio de la sangre de Cristo. Ellos en ese entonces, o sea en el Antiguo Testamento, no podían tener redención perfecta porque era bajo la sangre de toros y machos cabríos. Eso no quitaba el pecado, únicamente cubría el pecado. Pero cuando la sangre de Jesús fue derramada, la sangre más santa y justa, ya los pecados no fueron más cubiertos. Ellos fueron divorciados y abolidos, y el creyente entró en la presencia de su Hacedor. Ahora, esto que dice el hermano Branham es exactamente lo que Pablo declara en Hebreos 10:4. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora, si no los puede quitar, entonces ¿por qué es que Dios mismo? Porque esto fue lo que Dios estableció desde el huerto del Edén. El hombre quiso hacer su propia manera de obtener una redención, que fue a través de hojas de higuera. Sin embargo, Dios estableció algo distinto. Bueno, ¿por qué el Señor, sabiendo que eso no podía borrar el pecado de la persona, por qué establece Él que digamos que sea a través de la sangre de toros y machos cabríos? Y Pablo nos aclara aquí que aún aquella sangre no podía quitar los pecados. Bueno, ¿por qué Dios lo establece? Ahora, la sangre de aquellos animales no tenía el poder en sí misma de abolir, o usando la palabra que el hermano Branham usa ahí, divorciar el pecado. Solamente lo cubría porque era solamente la química de aquel tipo de sangre. Mire, y el profeta nos lo explica de una manera más amplia. En Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado el 17 de marzo del 63, párrafo 408 y 409. Dice: luego Dios tomó un sacrificio, la química de la sangre. Ahora, la Biblia dice en Levíticos que la vida está en la sangre, pero el profeta nos explica y dice que aun cuando una persona iba y ofrecía su sacrificio, ¿para qué? Para que sus pecados fueran cubiertos. La vida que estaba aquí en la sangre, en aquella sangre animal, no podía venir sobre el adorador, porque eran dos tipos de vida distinta. Una cosa, o más bien la vida del sacrificio, era una vida animal, y la vida del adorador o del que estaba ofreciendo el sacrificio era una vida humana. Por eso dice el profeta: Dios tomó un sacrificio, la química de la sangre, pero la sangre de machos, cabríos y de becerros no divorció, o sea, no repudió el pecado, únicamente lo cubrió. Y mire la explicación que él nos presenta. Si yo tengo una mancha de sangre, si yo tengo una mancha roja en la mano y la cubro con algo blanco, la mancha todavía está, ¿ven? Todavía permanece. Pero Dios envió desde el cielo un cloro para el pecado. Era la sangre de su propio Hijo. Y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, entonces, trate usted entonces de hallarlo. El color del pecado regresa a través de los mediadores y a través del tiempo hasta llegar al mismo acusador, Satanás, y ahí permanece sobre él hasta el día del juicio. Ahora, entonces con esto,
vemos la gran diferencia entre lo que David declara en el Antiguo Testamento, aquel varón cuyos, como dice la Biblia, cuyos pecados le son cubiertos. Ahora, David tenía razón al decir eso, porque era todo lo que él conocía: el sacrificio de toros y machos cabríos. Ahora, Pablo, ¿por qué Pablo no modifica eso cuando él lo cita en el libro de los Romanos? ¿Por qué sigue diciendo, bienaventurado el hombre cuyos pecados son cubiertos? Si Pablo ya estaba en una dispensación distinta. Porque Pablo está haciendo énfasis en cómo una persona, sin haber hecho mérito alguno, solamente porque Dios así lo quiso, sus pecados le son cubiertos. O sea, el énfasis de Pablo es que la persona es declarada justa delante de Dios. Ahora, desde luego nosotros sabemos que al cambiar de dispensación viene otro tipo de sangre, y es la sangre de Jesucristo, que está por encima de cualquier sangre, ya sea animal o humana inclusive. Mire, el apóstol Pablo aquí en Hebreos, y mire, estas cosas Pablo se las dice a los mismos hebreos que eran los judíos, los gentiles que sabían. Bueno, sin duda alguna los gentiles sabían de otro tipo de sacrificios, pero relacionados con el paganismo. Pero los judíos sabían, y lo sabían muy bien porque ellos tenían la ley de Moisés, la manera en que Dios había provisto por todo el Antiguo Testamento para que ellos pudieran tener una expiación delante de Dios. Entonces, Pablo, sabiendo eso, él trata de desmarcar lo antiguo y ahora presentarle lo nuevo a ellos. Ellos podían entenderlo perfectamente. Por eso en Hebreos 9, el verso 13 al 14 dice: porque si la sangre de toros y machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada de los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Mire, yo quiero que note, Pablo no está invalidando aquello que en su tiempo fue bueno y fue efectivo porque fue establecido por Dios. Dijo, si aquello fue bueno para aquella dispensación, ahora que estamos en una dispensación distinta, cuánto más la sangre de Cristo por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Entonces, la sangre de Cristo está por encima de aquella sangre de animales. Pero recuerde, yo también dije, y por encima de la sangre humana. Por eso ningún hombre podía él mismo ofrecerse en sacrificio para tratar de salvar a otro. ¿Por qué? Porque todos estamos exactamente en la misma condición. Y mire, aquí mismo Pablo, en Hebreos, el capítulo 12, el verso 24, dice, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Cuando Pablo está diciendo que habla mejor que la de Abel, ¿cuál es la de Abel? Es la sangre de Abel. Usted se acuerda cuando Caín mata a Abel, el Señor viene y él le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora, mire, el profeta dice en el sermón La Señal, predicado el 8 de agosto del 64, párrafo 133 al 134, dice, mire, ¿sabe qué? Yo creo que tengo mala fecha, yo creo que debe ser quizá 8 de marzo del 64. Dice él, dice el profeta, Pablo nos dice que la sangre habla mejor. Usted dice, ¿la sangre habla? Y el profeta de Dios dice, sí, la sangre habla. En Génesis 4:10 descubrimos que Dios dijo eso, que la de Caín o la sangre de Abel habló desde la tierra. Descubrimos en Hebreos 12 que la sangre del pacto de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Ven? Descubrimos que la sangre habla.
habla en nombre de usted. La vida que hay en usted habla del derramamiento de sangre. Ahora, entonces, aquella sangre de Abel, aunque clamaba desde la tierra, no podía hacer nada. Ahora, ¿por qué? Porque era una sangre humana como la suya y como la mía. Ahora, pero entonces, ¿por qué la sangre de Cristo es superior a la sangre de animales, desde luego, o incluso a la sangre humana? ¿Por qué? Porque aunque esa sangre, mire, y esto, hermano, esto no es un asunto espiritual. Jesús tenía un cuerpo físico. La sangre que corría por las venas de Emanuel, como dice el canto, no era una sangre espiritual, era una sangre física. La sangre que fue derramada en el Calvario era una sangre física. Ahora mire, uno no puede tomar una sola cita del mensaje y tratar de invalidar todo lo demás. Ciertamente en el mensaje La Señal, predicado el 28 de noviembre del 63, el hermano Branham dice que la sangre que goteó en el Calvario se secó. Y yo no puedo decir algo distinto. Bueno, el hermano Branham lo dice, yo sé lo que le estoy diciendo. Ahora, si él lo dice, pues yo no puedo negar eso. Pero por el otro lado, no quiere decir, que digamos, bueno, si la sangre que cayó allí, la que estaba goteando del cuerpo de Jesús al caer en aquellas piedras o en aquel suelo que estaba ahí en el Gólgota al pie de la cruz, si aquello se secó, no quiere decir que la sangre literal, en esto quiero hacer énfasis, de Jesucristo en esta mañana esté seca. Mire, en el Antiguo Testamento el profeta nos acaba de decir que era la química de la sangre. Aquella sangre no divorciaba, no borraba el pecado, solamente lo cubría. A eso es a lo que se refiere este salmo. Pero luego Pablo nos dice algo de lo cual el profeta lo toma, desde luego, porque este mensaje es un mensaje escritural, y nos dice Pablo que aquella sangre era solamente temporal y que aquella sangre cumplía solamente con un propósito. ¿Cuál era el propósito de aquella sangre? Hacer una expiación temporal. Por eso, todos aquellos que murieron bajo aquellos sacrificios de palomas, de corderos, de toros, de machos cabríos, no podían hacer algo más que aquello que el Señor les había demandado desde el tiempo de Adán. Ahora, el profeta nos dice que todos aquellos en el Antiguo Testamento miraron hacia la cruz, porque ellos sabían, aún los profetas por inspiración de Dios, sabían que venía un sacrificio perfecto. Ahora, por eso Pablo en Hebreos, eso es lo que está haciendo la separación. Y esta separación, como le decía hace unos momentos, él les está hablando a sus propios hermanos judíos. Los gentiles, ¿qué podían entender ellos del sacrificio de todos estos animales en aquella dispensación de la ley? Si para comenzar, para ellos ese sacrificio nunca fue efectivo. Yo no encuentro en la Biblia donde el Señor les haya dicho a los filisteos, a los amorreos, a los heteos y a cualquier pueblo bárbaro o civilizado en el Antiguo Testamento que ofrecieran un sacrificio para sus pecados. Es más, escuche, la señal del libro de Éxodo, la última, antes de la última plaga, antes de salir, fue solamente para los judíos. Ahora, el que no estaba bajo la señal, desde luego, era una ley exacta de parte del Señor. El que no estaba debajo de la señal iba a morir, aún desde el primogénito de Faraón. Aún cuando el Señor nunca, yo no encuentro en la Biblia que el Señor les haya dicho, haya enviado a Moisés a decirle a Faraón que él ponga la sangre en el dintel. La sangre era para los judíos. Ahora, por eso dice el profeta de Dios, descubrimos que esto ya lo leí. Ahora, ¿por qué la sangre de Cristo es muy superior? ¿Por qué? Porque es la sangre creada de Dios. Esto hace una gran diferencia. La sangre de Jesús es una sangre completamente distinta a la sangre humana.
Mire, ayer leía donde el hermano Branham dice que la célula de sangre, la hemoglobina, proviene del varón, proviene del macho. Ahora, Jesús, desde luego, en la formación de su cuerpo, que es donde comienza la sangre en nosotros. Cuando nuestro cuerpo es formado o es engendrado, mejor dicho, en el vientre de nuestra madre, ahí es donde comienza, porque es una multiplicación de células. Ahora, Jesús, por eso es que Dios tuvo que deslindar a José, hacerlo a un lado, para que él no tuviera exactamente nada que ver en la concepción de Jesús. Para que Jesús, o que José, mejor dicho, nunca pudiera reclamar a Jesús como su hijo, y nunca lo hizo. Incluso María, y eso lo sabemos porque eso sí la Biblia lo declara, cada vez que María quiso reclamar a Jesús como su hijo, Jesús la corrigió. Porque dijo el profeta, Jesús era la palabra y es la palabra la que corrige el error. Él nunca la llamó madre porque él sabía bien que no era su madre. Ahora, mire lo que dice el profeta en el tiempo de la siega, predicado el 12 de diciembre de 64, párrafo 267. Ahora, pero Jesús no era la sangre de un judío ni de un gentil. O sea, por las venas de Jesús, aquella sangre que corría, no era la sangre ni de un judío, como atribuyéndoselo a José como hijo de José, porque no lo era, pero tampoco a un gentil. Él era una sangre creada por Jehová mismo. O sea, el Señor habló la palabra y aquella sangre fue creada en el vientre de María. La Biblia dijo, nosotros somos salvos por la sangre de Dios. Bueno, esto deslinda también cualquier tipo de sangre humana, porque le digo, todos como seres humanos vinimos por la misma vía. Entonces, ¿qué hombre podía redimir a otro por muy santo que el hombre pretendiera ser? Nosotros somos salvos por la sangre de Dios, no por la sangre de un judío o la sangre de un gentil. Eso sería todo sexo, pero esta era la sangre de Dios. Ahora, el mensajero reafirma lo que dice la Biblia, que somos comprados con la sangre de Dios. Y usted quizás se pregunte, bueno, ¿dónde dice la Biblia que nosotros somos comprados por la sangre de Dios? Mire, en Hechos, el capítulo 20, el verso 28, dice la Biblia, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, para cuidar a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es el edificio. La iglesia del Señor somos los creyentes. Entonces, Pablo está diciendo, se está refiriendo aquí a la iglesia del Señor, donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo que esté en esta mañana, esa parte o esa iglesia del Señor. Ahora mire, para poder entender eso, yo voy a tomar, como dice en la versión King James, que es la que el profeta lee, donde dice, para apacentar a la iglesia de Dios. Ahora nosotros sabemos que el Señor y Dios es lo mismo. Pero en esta versión de la Biblia, porque mire, ¿por qué digo esto? Porque el profeta de Dios dice que somos salvos por la sangre de Dios. Y él, para hacer esa declaración, tenía que tener una base en la Biblia. Entonces regreso a esto. Para apacentar, voy a tomarlo de esta manera, a la iglesia de Dios. Entonces, ¿la iglesia de quién es? De Dios. Pero el siguiente versículo, la siguiente parte del versículo es donde el profeta de Dios realmente es de donde él toma esta última parte del versículo para hacer la declaración que él hizo muchas veces, que somos comprados por la sangre de Dios. Dice, para apacentar a la iglesia de Dios, la cual ganó, en inglés dice compró
en español dice su sangre, en inglés dice por su propia sangre. Entonces lo voy a leer en la manera que el profeta, que está en la Biblia, que el profeta lee. Para apacentar la iglesia de Dios, la cual compró por su propia sangre. O sea, el Señor, la iglesia es de Dios, pero Él la compró por su propia sangre. ¿Cuál sangre? No la sangre de la iglesia, sino la sangre de Dios. Entonces, esto realmente es a lo que el profeta se está refiriendo cuando dice: nosotros somos salvos por la sangre de Dios. Y esto es lo que Pablo declara aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 20, el verso 28. Ahora, pero entonces nos preguntamos, si Dios es espíritu, eso es lo que dijo Jesús en San Juan 4:24. Si Dios es espíritu, porque mire, Pablo no está diciendo que somos salvos por la sangre de Jesús, aunque somos salvos por la sangre de Jesús. Pero a lo que yo me refiero es que nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesucristo. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que Jesús no era un ser humano común. Por eso Pablo aquí dice que somos comprados por la sangre de Dios. Pero entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo puede un espíritu tener sangre? Mire, en la deidad de Jesucristo, predicó el 25 de diciembre del 49, párrafo 49 al 50, dice el profeta de Dios. Y entonces la sangre fue sacada de las venas de Emanuel en la cruz del Calvario. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Dice, entonces la sangre fue sacada de las venas de Emanuel en la cruz del Calvario. Y hoy en día tiene el mismo poder santo, salvador y redentor que tuvo en el día que la transfusión fue hecha allá en el Calvario. Y luego el profeta pregunta, ¿lo creen ustedes? Amén. Ahora eso es correcto. Nosotros somos redimidos por medio de la sangre de Dios. La Biblia dice, somos comprados por la sangre y redimidos por Dios por la propia sangre de Dios. Ahora el profeta, como les decía, para hacer esa declaración, él tuvo que haber tomado lo que la Biblia dice, exactamente lo que dice su Biblia, la Biblia que leía. Que le repito, dice que somos o que Dios ganó o compró por su propia sangre. ¿A quién? A la iglesia. Ahora dice el profeta de Dios, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso la sangre de Dios? Dios no tiene sangre. ¿Cómo pudiera ser? Porque fue la sangre creativa de Dios que Él creó con el fin de redimirnos. Y vino y vivió en el mismo cuerpo que Él creó. Por eso, mire, esto es tremendo. Porque usted sabe, a veces la Biblia nos dice una cosa aquí y luego acá nos dice otra cosa que parece como que uno no entendiera esto. Entonces uno diría, bueno, entonces si fue la sangre de Dios o si es la sangre de Dios por la que nosotros somos redimidos o comprados, entonces fue Dios quien murió en la cruz. Bueno, en un sentido sí y en un sentido no. ¿Por qué? Porque el profeta dice que Dios no puede morir, porque Él es eterno. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Murió el cuerpo. Y al final de cuentas, lo que Dios requería era un sacrificio. Y la vida que estaba en aquel cuerpo, lo cual es la sangre, fue lo que fue ofrecida. Ahora sí que ya no, como dijo el salmista, para que nuestros pecados sean cubiertos, sino para que nuestros pecados sean borrados, sean divorciados, de acuerdo a lo que el profeta de Dios dice. Por eso, mire, el mensaje no tiene contradicción alguna, así como la Biblia tampoco la tiene. Solo que uno tiene que entenderla realmente cuándo aplica una cosa y cómo se aplica para poder entender esto. Por eso dice el profeta, ¿cómo fue eso la sangre de Dios? Dios no tiene sangre. ¿Cómo pudiera ser? Porque fue la sangre creativa de Dios la que
Él creó con el fin de redimirnos y vino y vivió en el mismo cuerpo que Él creó. Por eso Dios lo que requería era un sacrificio. El asunto es que en el Calvario Él no mandó a alguien más a morir. Él mismo se ofreció como un sacrificio. Y el Espíritu que estaba en la sangre, el Espíritu Santo, Él sí puede regresar o venir hoy en día al creyente. ¿Por qué? Porque es una sangre, bueno, voy a decirlo de esta manera, aunque es la sangre de Dios, pero estaba en un cuerpo humano. Entonces todo es exactamente lo mismo. Por eso, póngase de pie, ahí reside la diferencia entre lo que David dijo: bienaventurado el varón, aquel cuyos pecados son cubiertos. Hoy en día no solamente son cubiertos, sino que son divorciados, son perdonados. Oremos. Señor, yo te agradezco en esta mañana, Señor Jesús, porque tú nos permites, Dios, examinar esta porción de tu palabra, Señor Jesús, la cual sabemos que es verdad, Señor. Padre, este salmo, lo que contiene para nosotros, pero sobre todo visto a la luz del día presente, del mensaje que tú has enviado, Señor Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, que se quede como una revelación en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.